Capital Six Production presenta La visión de Arideus. Autor Plutarco de Queronea. Este audiolibro te es traído por Capital Six Production. Suscríbete, dale me gusta y comenta, y comparte los libros ocultos de la hipnosis. La verdad os hará libres. Mensaje urgente. Nuestro otro canal fue eliminado. Hay personas y grupos que odian que enseñemos la verdad. En fin, seguiremos en este nuevo canal subiendo material que no le gusta al sistema woke. Antes de buscar el reino de Dios, búscate a ti mismo, porque ahí hallarás el reino de Dios. Preámbulo. La historia de Arideo es la visión del Hades más detallada y gráfica que se conserva hasta nosotros desde la antigüedad clásica, y supera en interés incluso a la historia de de Platón y al sueño de Escipión de Cicerón, por no hablar de las visiones menos conocidas de Crates y de Zósimo. Llega a una conclusión sorprendente el instructivo tratado de Plutarco, cuyo título griego podría traducirse como «Sobre la demora de la divinidad en castigar a los malvados» o «Sobre la demora de la justicia divina». Plutarco de Queroneo, en Moesia, floreció en el último cuarto del siglo II. Fue uno de los antiguos más ilustrados, sumamente profundo en los detalles de los filósofos religiosos y en las ciencias de su época, y dotado de gran capacidad crítica. Fue también un hombre de amplia experiencia religiosa, ocupando un alto cargo en Delfos al servicio de Apolo y también en relación con los ritos dionisíacos, y poseía un profundo conocimiento de los grados internos de los misterios osíricos. Estudió en Atenas y en Alejandría y impartió conferencias en Roma. Plutarco es una de nuestras fuentes de información más valiosas sobre la teología helénica y helenística, la teosofía y la mistología del primer siglo, y por lo tanto es indispensable en cualquier estudio comparativo de la hipnosis. Nuestro filósofo ha sido calificado de diversas maneras como platónico, neoplatónico, ecletónico, eticita y sincretista, pero es muy difícil etiquetar a Plutarco con precisión, pues como lo afirma el doctor John Oak Smith en su instructivo ensayo La religión de Plutarco, un credo pagano de los tiempos apostólicos, Londres, 1902. Dice que surgió una mentalidad más que inculco un cuerpo en dogmas. En cierto modo, fue un excelente ejemplo de lo que hoy en día deberíamos entender por el término teósofo. Aunque no hay una sola palabra en todos sus voluminosos escritos que demuestre que estaba familiarizado con el cristianismo, se ha argumentado, sin embargo, que debe haber derivado su ética y sus ideas monoteístas del cristianismo, y curiosamente, el doctor Charles Super, en su Entre el paganismo y el cristianismo, Chicago, 1889, seleccionó el mismo tratado de Plutarco que contiene nuestra visión, junto con Sobre la providencia de Séneca, para demostrar los puntos de contacto íntimo entre la filosofía religiosa de la época y la nueva religión. Sin embargo, hemos demostrado extensamente en los Prolegómenos de Hermes 3 veces más grande que las doctrinas de la teología helenística, la teosofía y la hipnosis estaban muy extendidas en el primer siglo y tenían, en muchos sentidos, un impacto. Un lenguaje común con los libros de los escritores del Nuevo Testamento. Sin embargo, no hay duda de que hubo plagio directo
por ninguna de las partes. La visión de Arideo es interesante en muchos sentidos, y sin duda, este interés aumentaría si, como el conde Joseph de Maistre, nos convenciera de que es lícito creer que Dante tomó la idea general de su infierno en la descripción de los castigos en nuestra visión. Como escribe de Maistre en su traducción del tratado, París, 1856. Sin embargo, debo dejar la sugerencia a los estudiosos de Dante, con la observación de que ahora está demostrado, especialmente por la obra del doctor J. E. Sandys, que el renacimiento de los estudios clásicos comenzó mucho antes de la toma de Constantinopla en la época de Petrarca y Boccaccio. En cuanto a la fuente y composición de la visión, y como Plutarco quiso que la tomáramos, puedo sostener tantas opiniones como en el caso de las demás conocidas. Visión de R. de Platón, sin embargo, yo mismo sugeriría que la clave de la situación se encuentra en el siguiente pasaje de nuestro filósofo Mistagogo. Cuando un hombre muere, pasa por las mismas experiencias que quienes han aumentado su conciencia en los misterios. Así, en los términos teuleten, morir, y teleesquía, ser iniciado, tenemos una correspondencia exacta, palabra por palabra y hecho por hecho. En primer lugar, están los vagabundeos, los viajes fatigosos y los caminos que miramos con sospecha y que parecen no tener fin. Luego, antes del fin, toda clase de terrores, estremecimientos, temblores, sudor, estupor. Pero, al fin una luz maravillosa brilla para encontrarnos lugares puros y campos lejanos nos dan la bienvenida con canciones y danzas y las solemnidades de los sonidos sagrados y las vistas santas, en cuyo estado se encuentra aquel que ya se ha perfeccionado en todas las cosas y ha recibido iniciación, alcanza su plena libertad y pasando por todas partes a voluntad, recibe la corona y cumple su misterio en comunión con lo santo y puro, mirando hacia abajo a la multitud impura de los no iniciados que todavía están en vida, revolcándose en el fango y la niebla profunda y apiñados debajo de él, permaneciendo en la miseria por el miedo a la muerte y la falta de fe en la bienaventuranza de la vida del alma. ¿Por qué deben saber que la relación y conjunción del alma con el cuerpo es contraria a la naturaleza? Plutarco, fragmento, volumen 9. Sin embargo, la consideración más detallada de esta sugerencia se realiza más adelante, cuando el lector se haya familiarizado con la visión. El tratado tiene la forma de un diálogo platónico. Los protagonistas del diálogo son el propio Plutarco, que es el orador principal, Patroclés, su yerno, Timón, su hermano, y Olimpio, un amigo íntimo. La escena es el pórtico del templo de Apolo de Elfos. El tratado está dirigido a un tal Quintos, que debió ser romano, pero del que no se sabe nada más. En su argumento, Plutarco señala
que ningún castigo es más angustioso ni nos avergüenza más que ver a nuestros hijos sufrir por nuestras malas acciones. Y si el alma de un impío infractor pudiera, tras la muerte, ver a sus hijos, amigos o familiares en gran adversidad, por su culpa y pagando el castigo por sus fechorías, nadie podría persuadirlo, ni siquiera por la riqueza de Zeus, de volver a ser injusto o licioso a su regreso a la tierra. Podría contarle una historia verdadera, Logos, que escuche recientemente. Continúa, pero temo que pienses que es un cuento, mistos. Por lo tanto, me limito solo a la probabilidad. Sin embargo, como los demás, presionaron para que contara la historia. Plutarco respondió: permítame primero terminar el argumento sobre las probabilidades y luego, si quieres, empezaré a contar el cuento. Sí que realmente es un cuento. Plutarco quiere aquí dar a entender que para él la historia es logos y no mitos. Y por logos quiere decir igualmente evidente que está basada en hechos y no en probabilidades. Esto se desprende claramente de sus propias palabras y se ve forzado por el uso generalizado en aquella época de la palabra logos para designar una narración seria, especialmente un discurso sagrado o una historia de iniciación. Es interesante notar, además, que Platón, al final de su relato de la visión de se refiere a ella como un mito. ¿Podría Plutarco haber tenido esto en mente? ¿Acaso desea establecer una distinción entre su logos y el famoso mito de Platón? Es más que probable que los mitos de Platón se hubieran discutido frecuentemente en las escuelas y que hubiera opiniones muy diversas sobre cómo debían interpretarse. El término mito había caído en descrédito entre los eruditos y Plutarco. Aquí, como en otros lugares, se utiliza logos como una mejor descripción de una narración conectada con las doctrinas de la iniciación. Plutarco nos cuenta que el héroe de su historia fue un tal Arideo de Solí, una ciudad costera de Asia Menor. Era amigo íntimo de Protégenes de Tarso. Plutarco sobre el amor. Segundo, quien se alojó con Plutarco durante un tiempo en Delfos. Arideo relató su experiencia a Protégenes y a otros amigos íntimos. Por lo tanto, podemos suponer que Plutarco escuchó la historia por primera vez de Protégenes. Y al encontrarla, en cierta medida, acorde con lo que él mismo había aprendido o visto representado dramáticamente en alguno de los ritos iniciáticos, por lo que él había pasado, la pulió y la amplió para adaptarla a su propósito. Arides, había vivido una vida notoria
de gran libertinaje y villanía. Era una especie de millonario sinvergüenza de la época. Se decía que, al enviar a preguntar al oráculo de Antifloco, en Mayus, Sicilia, si bien no tenía ninguna posibilidad de vivir una vida mejor por el resto de sus días, recibió la respuesta de que le iría mejor cuando muriera. Poco después, Aridao sufrió una grave caída, y aunque no se rompió ningún hueso, el impacto lo afectó. 3 días después, justo cuando estaba a punto de enterrarlo, recuperó el conocimiento. Tras esta desagradable experiencia, Arideo se convirtió en una persona completamente reformada, de una virtud ejemplar. Un cambio tan sorprendente no podía pasar desapercibido, pero solo a unos pocos de sus mejores amigos les contó lo que le había sucedido durante los 3 días. La historia es la siguiente. La visión. Cuando perdió la conciencia, experimentó por el cambio la misma sensación de un marinero que hubiera sido arrastrado por la borda hacia aguas profundas. Luego, al salir un poco a la superficie, pareció respirar con todas sus fuerzas y ver a su alrededor, a la vez, como si su alma el ojo único se hubiera abierto. De los objetos que antes le eran familiares, no vio ninguno salvo las estrellas. Era, sin embargo, de un tamaño estupendo y estaba a enormes distancias unas de otras y emitía un maravilloso resplandor de color y sonido. De modo que él, el alma, navegando suavemente en la luz, como un barco en tiempo tranquilo, navegaba fácil y rápidamente en todas direcciones, omitiendo la mayoría de las cosas que vio. Se decía que el alma de los muertos, al descender de abajo hacia arriba, formaba una burbuja llameante de la que se expulsaba el aire. Luego, la burbuja se rompía silenciosamente y emergía con formas humanas y cuerpos bien formados. Sin embargo, diferían en sus movimientos. Algunas saltaban con asombrosa ligereza y se elevaban rápidamente, pero otras giraban juntas en círculo, como huesos subiendo y bajando, con un movimiento mixto y confuso que recuperaba el equilibrio solo después de mucho tiempo y con gran dificultad. En cuanto a la mayoría de ellos, no sabía quién eran. Reconoció, sin embargo, a 2 o 3 conocidos e intentó unirse a ellos y entablar conversación. Sin embargo, no lo oyeron, ni eran ellos mismos.
dementes y presos de pánico, evitando toda mirada y contacto. Primero dieron vueltas y vueltas solos. Luego, al encontrarse con muchos en la misma condición, se apiñaron, vagando en todas direcciones confusamente, sin ningún objetivo en mente, y profiriendo gritos sin sentido, como gritos de guerra, entremezclados con lamentos y gritos de miedo. Sin embargo, se veían otras almas arriba, de lo alto de la envoltura, radiantes de alegría, acercándose con frecuencia, con un trato amistoso, pero evitando a las almas atribuladas que se encontraban debajo. Parecían mostrar su desagrado retrayéndose en sí mismas y su alegría y deleite mediante la expansión y la extensión. En esa región, dijo, solo vi el alma de un pariente, aunque no estaba muy seguro, pues su pariente había fallecido cuando él, Aridea, era un infante. Sin embargo, se acercó a él y le dijo: «Bienvenido, Tespecio». Y al responder, sorprendido, que su nombre no era Tespecio, sino Aridea, el otro comentó: «Fue Ardeo, pero de ahora en adelante seré Tespecio, es decir, enviado por los dioses. Porque en verdad no estás muerto». Pero por voluntad de los dioses he venido aquí. Con tu razón acuestas, mientras que has dejado el resto de tu alma como un ancla en el cuerpo. Y esto puedes comprobarlo ahora y en el futuro por el hecho de que las almas de los muertos no proyectan sombra ni cierran los párpados. Al ver esto, Tespecio se dedicó a usar aún más sus facultades racionales, y al observar más de cerca, vio que tenía una silueta tenue y sombría, mientras que ellos, los muertos, brillaban a su alrededor y eran transparentes, aunque no todos de la misma manera. Algunos eran como la luz más pura de la luna llena, emitiendo un color suave, continuo y uniforme, mientras que otros presentaban manchas o franjas estrechas. Otros, en cambio, estaban completamente meoteados. Unas vistas extraordinarias, salpicados de manchas lidas como víboras, y otros tenían leves arañazos. Entonces el pariente de Teospecio, porque nada impide que llamemos a las almas por los nombres de las personas, le indicaron todo, diciéndole que Adastria, hija
de la necesidad y de Zeus había sido puesta en el cielo más alto para administrar retribuciones por todas las ofensas. De ningún pecador era lo suficientemente grande o lo suficientemente pequeño como para escapar de ella por la fuerza o evitar su vigilancia. Hay 3 tipos de castigo, continuó, cada uno apropiado para uno de los guardianes y ejecutores de Adastria. El castigo rápido, Point, se ocupa de aquellos que son castigados de inmediato, en el cuerpo y a través de sus cuerpos, pero de una manera más bien leve, ya que muchas ofensas se pasan por alto, como si solo requirieran purificación. Sin embargo, en el caso de aquellas cuyas curación es moral, es un asunto más serio. Son entregados por su conciencia a la justicia después de su fallecimiento. Y finalmente, en el caso de aquellos que son rechazados por la justicia como completamente incurables. Furia, la tercera y más implacable de las ministras de Adastria, los persigue, como vagan y huyen unos por un lado y otros por otro, y lastimera y cruelmente los deshace a todos y los arroja a un estado del que no podemos hablar ni pensar. De estos 3 tipos de curación, dijo, el que se efectúa mediante castigo mientras un hombre aún está vivo, se asemeja a un método de castigo en boga entre los persas, entre otros, cuando despojan a los culpables de sus ropajes y tocados y los azotan, mientras que los segundos le suplican con lágrimas que dejen de hacerlo. De igual manera, los castigados mediante las pérdidas de bienes y el sufrimiento físico no sondean realmente la enfermedad con intensidad, ni alcanzan los vicios en él, sino que, en su mayoría, solo afectan la reputación y la sinceridad de los culpables. Por consiguiente, siempre que un hombre deje ese mundo para este impune e impuro, la justicia lo agarra por el alma tal como está desnudo, incapaz de ponerse nada, y así ocultar y encubrir su villanía. Pero cada parte de él a la vista de todos, desde todos los lados. Y en primer lugar, se le muestra a sus buenos padres, si lo son, o a sus antepasados, con objeto de aborrecimiento y una desgracia para la familia. Mientras que sus antepasados son malos, tienen que soportar sus castigos, y ellos los suyos. Y esto continúa durante mucho tiempo, hasta que han agotado todas sus malas tendencias en dolor y trabajo, quien en extensión e intensidad superan todo sufrimiento corporal. Como la conciencia despierta es más vivida que un sueño, y las cicatrices y marcas de cada una de sus malas tendencias pertenecen, en mayor o menor medida,
en todos ellos. Observa, continuó, los colores de las almas de todo matiz y clase. Ese gris pardo grasiento es el pigmento de la sordidez y el egoísmo. Ese tono rojo sangre inflamado es un signo de una naturaleza salvaje y venenosa. Donde quiera que haya gris a su lado, de tal naturaleza, la incompetencia en el placer no se radica fácilmente. La malignidad innata con la envidia hace que decoloración lívida de la misma manera que las sepias expulsan su sepia. Ahora bien, es en la vida terrenal que el vicio del alma, al ser afectado por las pasiones y reaccionar sobre el cuerpo, produce estas decoloraciones, mientras que la purificación y la corrección aquí tienen por objeto la eliminación de estas manchas, de modo que el alma puede llegar a ser eternamente semejante a un rayo y de color uniforme. Mientras estos colores estén presentes, hay recaídas en las pasiones, acompañadas de pulsaciones y palpitaciones. En algunas almas desfallecen y pronto se suprimen, pero en otras se intensifican vigorosamente. De estos, algunos, a fuerza de repetidas correcciones, recuperan finalmente su disposición y condición adecuadas. Otros, por la fuerza de su intrincalidad y estar clavados al amor, al placer, son llevados a los cuerpos de bestias. Los primeros por debilidad de la razón e innecesidad del espíritu contemplativo. Principio, son llevados por el elemento práctico al nacimiento como hombres. Mientras que estos últimos, carentes de un instrumento por su lujuria desenfrenada, anhelan unir los deseos del goce y reunirlos por medio de cualquier cuerpo. Porque fuera del cuerpo solo hay una sombra imperfecta y un sueño de placer sin cumplimiento. Después de estas explicaciones, fue conducido por su guía a gran velocidad a través de un espacio inmenso. Al parecer, sin embargo, fácil y directamente, como si estuviera sostenido por las alas de rayos de luz, hasta que, habiendo llegado a un vasto vórtice que se extiende hacia abajo, fue abandonado por la fuerza que lo sostenía. Observó también que a las demás almas que estaban ahí les ocurría lo mismo, pues deteniendo su vuelo como pájaros y hundiéndose, revoltearon alrededor del vórtice en un círculo, sin atreverse a atravesarlo directamente.
Por dentro parecía estar adornado como cuevas báquicas, con árboles de verdor y toda clase de follaje, mientras que de ellas se respiraba un aire suave y gentil, cargado de maravillosos aromas dulces, formado una mezcla como el vino para beber, de modo que las almas que se deleitaban con el perfume se derretían del deleite en abrazos mutuos, mientras que todo el lugar estaba envuelto en jolgorio y risas y el espíritu del deporte y el placer. El guía de Tespecio le dijo que este era el camino por el cual Dionisio ascendió a los dioses y después tomó Semel. Se llamaba el lugar del olvido. Por eso no permitió que Tespecio se quedase ahí, aunque quería hacerlo, sino que lo arrastró a la fuerza, explicándole cómo el elemento racional del alma se derretía y humedecía por el placer, mientras que lo irracional es lo que tiende al cuerpo. Al ser así humedecido y hecho carnal, despierta el recuerdo del cuerpo, y este recuerdo surge un anhelo y un deseo que arrastran al alma hacia abajo. Alma en generaciones, al ser anímico cargado de humedad. Entonces Tespecio, después de aprender otro viaje tan grande como el anterior, creyó ver a lo lejos una enorme cuenca en la que fluían rollos, uno más blanco que la espuma del mar y la ola nieve, otro como la púrpura que desprende el arco iris, mientras que otros estaban teñidos de otros colores, cada uno a distancia, con su propio esplendor. Pero al acercarse la propia cuenca, el entorno desapareció y los colores se atenuaron. Perdió su colorido y conservó solo un brillo blanco. Y vio tres seres, daimones, sentados juntos, formando un triángulo, mezclando las corrientes en proporciones definidas. El guía espiritual de Tespecio le informó entonces que Orfeo había llegado tan lejos que cuando fue en busca del alma de su esposa, pero por no recordar correctamente, había difundido un mensaje erróneo. Informé de que el oráculo de Delfos era compartido por Apolo y Noche, mientras que Apolo no tenía nada que ver con Noche. Por lo que ves, dijo, es el oráculo común de la noche y el cel, que no se materializa en ningún lugar de la tierra, en un lugar determinado, sino que serpentea en todas las direcciones hacia el hombre en visiones e imágenes. Es a partir de que los sueños, tras mezclarse, como ves, difunde una mezcla de lo simple o verdadero con lo complejo y falaz. En cuanto al oráculo de Apolo, continuó, no lo has visto, ni podrás verlo, porque el cable de popa de tu alma no cede ni se afloja como más hacia arriba, sino que lo arrastra hacia abajo al estar sujeto al cuerpo. Al mismo tiempo, su guía le acercó y trató de mostrarle la luz que emanaba del trípode.
según explicó, a través del seno de Temis y descansaba sobre el Parnaso. Pero aunque anhelaba ver, no pudo debido al deslumbramiento de la luz. Al pasar, sin embargo, captó la aguda voz de una mujer que en verso rítmico profetizaba, entre otras cosas, aparentemente la hora de su propia muerte. Su genio le indicó que esta era la voz de la Siríbila, que cantaba sobre el futuro mientras gira en torno a la luna. Por lo tanto, le habría gustado escuchar más, pero el ímpetu de la luna le impulsó en la dirección opuesta, como en los remolinos. Así que escuchó poco. Pero ese poco contenía una profecía sobre el Vesubio y la destrucción de Nicaetia por el fuego, y un fragmento sobre el emperador reinante que decía: siendo bueno, pero la enfermedad dejará su trono. Después de esto, volvieron a ver a los castigados. Y al principio, no vieron más que imágenes angustiosas y lastimosas. Hasta que de repente, Despecio, sin esperarlo, se encontró con sus propios amigos, parientes e íntimos en tormentos. Ellos, en sus terribles sufrimientos y castigos indecorosos y dolorosos, se lamentaron y lloraron en voz alta ante él. Y por último, vio a su propio padre emerger de una especie de pozo, cubierto de marcas y cicatrices, extendiéndole las manos. Ya no le permitieron guardar silencio, sino que las autoridades le obligaron a confesar con sus manos. Estaban manchadas con la sangre de unos ricos extranjeros a quienes había envenenado. En la tierra había logrado escapar por completo, pero después de la muerte lo comprendió todo. Ya había sido castigado por una parte de sus crímenes, pero aún tenía que sufrir por el resto. Pero la consternación y el tenor de desprecio eran tan grandes que no se atrevió a interceder ni a suplicar por su padre. Sin embargo, cuando quiso darse la vuelta y huir, ya no pudo ver a su amable y familiar guía, sino que fue empujado hacia adelante por otros de aspecto aterrador, como si no hubiera otra opción que seguir adelante con el negocio. Así pues, tuvo que ver que las sombras de los que eran conocidos por ser malvados ya habían sido castigados en la vida terrenal. No recibirían tal vendaje, pues ya habían realizado trabajos forzados por su naturaleza irracional y apasionada. Mientras que los que habían pasado sus vidas en el vicio no detectado bajo el manto y la exhibición de la virtud eran obligados por los que nos rodeaban a dar vueltas
sus almas al revés en medio del dolor, retorciéndose en consternaciones antinaturales, tal como los pólipos marinos se dan vueltas al revés después de tragarse el anzuelo. Algunos lo desarrollan y al quitarles la piel los vieron cubiertos de manchas y llagas purulentas debido a la condición enfermiza de su principio racional y lector. A otros, dijo, los vio entrelazados como serpientes, 2, 3 o más juntos, malévolamente, devorándose unos a otros de venganza por lo que había sufrido o hecho el uno al otro mientras vivía. Había otros 3 lagos, uno junto al otro, uno de oro hirviendo, uno de plomo, gélido, otro de hierro, terriblemente duro. Y había demonios de guardia, que como herreros, con tenazas, metían y sacaban las almas de quienes padecían el vicio de la codicia y la avaricia insaciable. Tras cocerlos al rojo vivo y hacerlos transparentes en el lago de oro, los introdujeron en el de plomo y los bañaron en él, y tras congelarlos ahí y endurecerlos como el granizo, los transfirieron al lago de hierro. Ahí se volvieron terriblemente negros y tras ser destrozados por su dureza y reducidos a átomos, cambiaron de forma y en este estado fueron devueltos al lago de oro, sufriendo según el terribles agonías en sus transformaciones. Pero los sufrimientos más lamentables de todos, declaró Despecio, eran los de las almas que cuando parecían haber sido finalmente absueltas de la justicia, eran arrastradas de nuevo. Estas eran las almas de aquellos cuyos crímenes habían recaído sobre sus hijos o descendientes. Pues siempre que uno de estos últimos se acercaba, se abalanzaba sobre el criminal enfurecido, gritándole y mostrándole las marcas de su sufrimiento, reprochándole y persiguiéndolo. Y aunque intentó escapar y esconderse, no pudo, pues los castigadores, los perseguidores, rápidamente, hasta la justicia, y los obligaron de nuevo. A pesar de sus lastimeras súplicas de clemencia, debido a que ya conocían los castigos que les aguardaban. Y algunos de ellos, dijo, se les adhieron muchas de las almas de sus descendientes, como abejas o murciélagos apiñándose unos contra otros y furfuriando de ira al recordar lo que habían sufrido por causa de ellos. Por último, vio a las almas de esta clase que volvieron a nacer, siendo convertidas a la fuerza
en todo tipo de bestias, cuyas formas eran cambiadas por los moldeadores de animales, con golpes de instrumentos curiosos. En algunos casos, martillaban todas sus partes juntas. En otros, los retorcían y algunas partes las cepillaban hasta dejarlas lisas. Y se deshacían de ellas por completo para que pudieran adaptarse a otros hábitos y modos de vida. Entre ellas, vio el alma de Nerón en mal estado general. Traspasaba por clavos al rojo vido. Los herreros tenían preparada para ella la forma de la víbora de Píndaro, en la que sería concebida y cobraría vida al roerse a su madre. En ese momento, dijo, una gran luz brilló de repente y se oyó una voz desde un lugar, dando órdenes de cambiarlo a un tipo más suave y de idear una criatura que croara alrededor de pantanos y lagos. Y había sido castigado por sus crímenes. Y ahora le correspondía algún favor de los dioses por haber librado a Grecia, la nación más excelente de sus súbditos y la más querida a los dioses. Eso fue lo más lejos que llegó Tespecio en su visión. Sin embargo, cuando iba a regresar, sufrió un susto terrible, pues una mujer de figura y tamaño asombrosas le sujetó y le dijo: ven a mí, para que puedas recordar mejor los detalles. Y estaba a punto de usar con él un estilete al rojo vivo, como los pintores en Caustica, cuando otra mujer la detuvo. Entonces, como si de repente lo succionaran a través de un tubo mediante una inspiración terrible, fuerte y violenta, se iluminó su cuerpo y despertó justo cuando estaban a punto de enterrarlo. Comentarios. La consideración de esta historia de visión abre tantas preguntas importantes, que la principal dificultad es comprimir dentro de los límites de este pequeño volumen una parte de lo que podría escribirse. Por lo tanto, intentaré tocar solo algunos de los puntos de interés más generales. Primero, notamos que la conciencia del alma pasa de lo que podemos llamar el plano de la tierra al de el agua. Es probablemente a partir de esto que parece ser un hecho algo general de la experiencia psíquica, que los glifos de agua o mar, océano, etc., han sido adoptados tan ampliamente como símbolos de la materia sutil. En este estado se puede decir que las almas navegan, porque aparentemente no hay movimiento de los miembros. Su vínculo astral es transportada por la corriente, navegada en ondas de sonido o luz, sin percibir formas mentales, físicas ordinarias, sino estrellas, ciertas magnitudes o quizás nudos donde se encuentran ciertas corrientes mayores. O, si debemos interpretar este sublime espectáculo en un sentido más físico,
Se puede decir que pertenece a la región más allá de la atmósfera terrestre inferior, donde la vista no está oscurecida por esa atmósfera. El ojo único es un término platónico. La burbuja en forma de llama que transporta las almas de los muertos es una frase gráfica que nos recuerda admirablemente todo lo que hemos oído sobre lo que en la teosofía moderna se ha llamado la envoltura áurica. Pero, ¿por qué se dice que el aire está excluido? Si se puede insistir, en este punto sugeriría que es porque lo que aquí se llama aire, en conexión lo que antes se ha llamado tierra y agua. En aquellos que conlleva la autoconciencia adecuada, el fuego, el agua y la tierra se combinan para crear las formas. Si las burbujas hubieran tenido aire, habrían sido almas plenamente desarrolladas, capaces de observarse, considerarse y estudiarse a sí misma desde afuera de la personalidad. Por lo tanto, las burbujas pertenecen a un estado inferior de desarrollo, a saber, las esferas acuosas. Pero me temo que esta interpretación puede resultar un poco confusa y por lo tanto no la profundizaré. Basta, añadiré, para completar la idea, para quienes decidan seguir por sí mismos, que podría decirse que cada uno, al morir, entrega algo y luego reaparece en su forma formal interior. Aquellos que se lanzaron directamente hacia el aire superior serían, por lo tanto, aquellos que pudieron conservar algo más allá de la personalidad. Aire, en este sentido, estaría fuera. Personalidad, y necesitaríamos algo dentro de nosotros mismos que se corresponda, que nos atraiga hacia arriba, a estos estados de conciencia más trascendentes. Para ceñirnos más a nuestro contexto, la visión aquí parece describir gráficamente la diferencia entre las almas equilibradas y las desequilibradas. Las primeras alcanzan un estado de calma, sino de equilibrio, y las segundas permanecen en las corrientes turbulentas de la naturaleza emocional inferior, las corrientes de arroyos del gran mar emocional, en cuyas olas se dejan llevar en lugar de navegar. Su estado se determina por si la conciencia del alma se centra en una mente formal o completamente humana. Debidamente construida, o en una mente embrionaria o animal humana. En términos griegos, estos estados o habitantes se llaman Eliseo y Hades. Así se prefiere el Hades superior o inferior o invisible. El estado de las almas menos desarrolladas está bien representado por nuestra visión, pues numerosas. Los videntes de nuestros días coinciden en afirmar que muchos de los que mueren lo hacen o bien por un gran temor debido a la doctrina paralizante del alma de un infierno eterno, o bien están totalmente angustiados por la naturaleza extraña e inesperada de su entorno, sin ser conscientes de dónde están ni de lo que se espera de ellos. Nuestro vidente intentó hablar con ellos, pero lo evitaron. Esto parece ser más, o menos, cierto en todo momento y lugar bajo tales circunstancias, pues Aridaus, estando aún vivo y bajo el favor especial o la voluntad de los dioses, tenía su conciencia volcada hacia afuera, mientras que la de ellos estaba volcada hacia adentro. Y, en general,
Se puede decir que las personas egoístas y centradas en sí mismas nunca prestarán atención cuando inteligencias superiores les hablen. El miedo es otra característica de las almas en este estado. Siempre creen que las fuerzas externas las van a hallar. Esto se debe, presumiblemente, a que detienen su propia auto-meditación, que es su única idea de felicidad. Los antiguos creían que la envoltura o entorno que contenía el Elicio y el Hades se extendía hasta la luna, pues generalmente consideraban el estado después de la muerte desde una perspectiva puramente física y objetiva. La luna era, por lo tanto, la luna física, y las regiones sublunares eran la atmósfera terrestre hasta la luna. Místicamente, las religiones sublunares son los estados gobernados por la luna, la madre mística que teje los fantasmas planteados que danzan alrededor de todo, hasta cierta etapa de la evolución, cuando el sol de la mente verdadera brilla con rayos dorados. Con respecto a las almas en las partes más elevadas del entorno, el estado elicio, propiamente dicho, o el mundo celestial superior, la característica desinteresada de la mente orientada hacia el exterior siempre trae alegría, alegría radiante, que en sus modos más bellos bien pueden pensarse que se manifiestan para beneficiar a todos. El mundo siempre debería haber una gran capacidad para dar alegría en cualquier alma que esté realmente volcada hacia el exterior y crezca rápidamente. Estas almas se expanden para mostrar alegría. Esta expansión connota, al mismo tiempo, adhesión y apego al objeto amado. Ambos se expanden hasta abrazarse y compenetrarse, pues el amor se compenetra. Cabe destacar el cambio del nombre de Arisees a Tespecio. El cambio de nombre se encuentra en casi todos los ritos iniciáticos y corresponde a un cambio de poder interno. El lenguaje mistérico de los griegos se puede decir que el epoto se encuentra con el psicopompo. El alma se encuentra con un pariente más antiguo, perteneciente a la familia de su yo superior. El alma de Aridea aún estaba unida al cuerpo por un vínculo que al traducirse en términos de visión física parecía una cuerda. Esto ha sido visto con mucha frecuencia por los videntes. Corresponde con el cordón umbilical del niño. Aparentemente existe una conexión correspondiente entre dos vehículos cualquiera de la conciencia humana. Pero mientras que en el plano físico es un cordón, en otros planos sería mejor, quizás, pensar en él como una conexión suprafísica, magnética, psíquica, mental, etc. A continuación, se le dice a Arideus que observe que las almas de los muertos nunca cierran los párpados. Y muchos han comentado que los fantasmas y las apariciones de los muertos nunca lo hacen. El cierre natural de los ojos está normalmente condicionado en nuestro mundo por las alteraciones de la luz y oscuridad, dependiendo de la rotación de la Tierra. Pero en el estado sutil de la materia, donde la Tierra sólida no interviene para bloquear la luz solar, el reino de la luz ancestral, no hay alteración de luz y oscuridad. Se dice que los dioses nunca cierran los ojos. Y también hay una leyenda apócrifa que nos cuenta lo mismo de Jesús. La sombra, de nuevo que Arideus proyecta debido a que todavía está vivo,
y no es uno de los muertos. Es posiblemente alguna porción de materia física sutil que nubla su envoltura psíquica, en la que todavía estaba anclado a su cuerpo, por medio de lo que podemos llamar una corriente magnética psicofísica. Místicamente, se puede decir que mientras el sol físico externo proyecta una sombra, cuando somos nuestro propio sol, no proyectamos una sombra. Nuevamente, místicamente se puede decir que es la mente en el hombre la que proyecta sombra y le da posición relativa al sol interior. Los muertos, nuevamente en este sentido, también puede significar aquellos que se han retirado de la forma física y mental y están luchando en el estado del alma inferior o superior. Se dice que existen estados de la materia sutil análogos al estado sólido, líquido y gaseoso de la materia física sintetizada. Por un cuarto, el etérico, o también los estados terrenal, acuático, aéreo, ingenio, sintetizado por el quinto o quinta esencia, según el esquema inmemorial de los cuatro elementos, o también de siete, tal vez de una duplicación de la primera categoría. Tras la muerte, se dice que el alma, o más bien la envoltura psíquica, atraviesa las etapas correspondientes, desprendiéndose gradualmente de las fases más densas y volviéndose cada vez más etérea. Esta materia sutil y todas sus fases son luminíferas, y con esto en mente es fácil comprender la idea de los colores de luz que se proyectan sobre y a través de la envoltura del alma, y comprende cómo su resplandor varía según la fase de sustancias que predominan en esta envoltura sutil. Se dice que la mayoría de los humanos pasan la mayor parte de su existencia después de la muerte en tales condiciones. Pero parece que el estado intermedio y el estado celestial están condicionados por los modos de movimiento más que por la forma. Puedo creerlo. Que no morimos para vivir en otra especie de prisión de un cuerpo sutil de formas, sino que morimos para experimentar exactamente lo opuesto de lo que experimentamos en la tierra, para ser como si fuéramos vueltos de adentro hacia afuera, para reivindicarnos, para vivir en un estado donde la forma es siempre intercambiable y el poder o la vida es la ley o regla o principio rector. La mayoría de personas, si podemos creer que nuestro texto está basado en un fundamento de visión verdadera, son arrastradas por las corrientes psíquicas. Aquellos que han construido una mente formal conserva su equilibrio y navegan en el mar muy felices. Aquellos cuya mentalidad está solo ligeramente desarrollada y no tiene tendencias correctas, se tambalea, por así decirlo, y se marea un poco, podemos suponer. Las almas más avanzadas que han desarrollado lo que se llama una mente sin forma entran en el estado espiritual. Creo que podemos llegar ahí sin una mente sin forma, pues debemos tener alguna. La mente está ahí para la experiencia, pues es mediante la mente que lo psíquico se transforma al estado espiritual. Es la mente, en su sentido más amplio, lo que místicamente altera para el individuo la dirección del incesante flujo psíquico hacia la autocentralización y la omnipresencia de la espiritual. Quizás algunos objeten esto, uso de los términos psíquicos,
y espiritual, pero los utilizo aquí en sus significados gnósticos. El término mente sin forma es ambiguo. Representa el sánscrito arpa, y con él me refiero al poder de la mente que se deduce de sus formas. Esta mente no proyectaría ninguna sombra espiritualmente. Daría a su poseedor la capacidad de ver a su alrededor, por así decirlo, observando aquello que es distinto del mismo, pues el principio fundamental de la mente es observar aquello que no es uno mismo. Es fácil creer que aquellos de entre los muertos que lo poseen pueden conversar, aprender y regresar según él. La doctrina de la reencarnación es mucho más sabia que quienes pasan el tiempo encerrados en el egoísmo, incapaces de responder a los contactos externos, salvo aquellos que coinciden exactamente con los suyos, cuando por supuesto difícilmente pueden considerarse externos. Si se dan al unísono, no hay mucho que aprender. Tenemos a continuación una exposición de los poderes kármicos que actúan en el mundo. Primero, está la inmanifestado. Luego, el logos manifestado, o creador, Zeus, en su modo de autolimitación. Es decir, con su contraparte, esposa, poder, o sísiga, la necesidad. La hija de Zeus y la necesidad es Adrastía, o la inevitable, aquella de quien nadie puede escapar, literalmente, la ley kármica. Sus sirvientes son los tres grandes poderes: castigo o retribución, justicia y furia o venganza. Así pues, hay 7 grandes poderes kármicos en total. Se puede decir que estos son las jerarquías del lado de la justicia del logos. La jerarquía del lado de la misericordia es otra, y sin embargo, tal vez la misma. El castigo tiene la tierra como su campo de acción. A la justicia se le asigna el reino del Hades. Místicamente, esta justicia puede considerarse la luz pura de la conciencia, bellamente llamada la Virgen de la Luz. La jueza en la tradición mágica, gnóstica y maniquea. La Virgen de la Luz es, creo, ese estado puro que da origen a una comprensión verdaderamente imparcial. Podría decirse que es la mente superior, impersonal e imparcial del hombre, que irradia en su mente inferior. Las ideas de justicia, pureza y virginidad están aquí íntimamente conectadas. La venganza, el tercero de los ministros de Adrestía, arroja lo incorregible a un estado del que no podemos hablar ni pensar. Dice el guía nuestro vidente, pues tal palabra o pensamiento, presumiblemente, presentaría sus imágenes ante la vista del ojo único. Este es, evidentemente, el estado que los griegos llamaban tártaro. Tartar. Sin duda un préstamo de otra lengua, quizás más antigua,
un doble con un significado místico para quienes dominaban la lengua más primitiva, que los griegos llamaban onomotapolis. Corresponde, aunque de forma muy imperfecta, con el abishi de los brahmanes y budistas. Se dice que la palabra abishi significa sin olas. En su sentido extremo, es el estado final al que se ve sumido el mar, irremediablemente perverso, en la perversidad espiritual, hasta el fin de un periodo mundial. Se llama sin olas, presumiblemente, porque es un estado de completo aislamiento, y se menciona con frecuencia en el Piti Sofía, un documento gnóstico cristiano de origen egipcio. Los tormentos de este tártaro se exponen gráficamente más adelante en nuestro texto. Con respecto a las correcciones en el Hades, o lo invisible, sugeriría que el lado interno del asunto, sea cual sea la apariencia externa que pueda tener para el vidente, es que volvamos a vivir toda nuestra maldad y buenas obras, pero ahora con conocimiento y entendimiento. La comprensión nos permite comprender la justicia del castigo y la recompensa. Lo experimentado todo en nosotros mismos, resolviéndolo en la experiencia inmediata. La luz de nuestra conciencia superior ensombrece aún más nuestras imperfecciones. Nuestros pensamientos y emociones se vuelven objetos para nosotros. Y los problemas se resuelven en incidentes dramáticos, muy convenientes de la más íntima naturaleza, proporcionándoos para la memoria calidioscópica de las imágenes de hechos pasados. Nos desnudamos ante nosotros mismos y por lo tanto ya no podemos engañar al mundo de nuestra conciencia. Este despojamiento es una condición indispensable para el progreso y por eso debemos ser completamente honestos con nosotros mismos. Así, se podría decir que el pisotear la vestidura de la vergüenza, perdemos toda vergüenza. Desnudamos, vamos al desnudo, es decir, a lo puro. Cabe recordar que en todas las concepciones populares sobre los estados de vida después de la muerte y la relación entre los vivos y los muertos, el vínculo de sangre es el vínculo fundamental. Creo que esto es la base de todo culto a los antepasados. Es la idea del alma grupal, la tribu y la familia. El vínculo fundamental se establece a través de la línea de sangre, es decir, el parentesco entre el alma animal y humana. Así, Arideus se reúne naturalmente con sus antepasados. El esquema de los colores de las almas probablemente pertenecía a la doctrina mística o enseñanza esotérica tan extendida en aquellas épocas en el mundo helénico. Así, refiriéndose al sueño de Jacob sobre las vacas blancas, moteadas, rayadas y moteadas. Filón de Alejandría nos dice que esto debe interpretarse como una alegoría de las almas. La primera clase de almas, dice, es la blanca. El significado es que cuando el alma recibe la semilla divina del Logos, los primogénitos
nacen inmaculadamente blancos, como la luz de las almas, extrema pureza, como el resplandor de los mayor brillo, como si fuera el rayo sin sombra de los rayos del sol desde el cielo sin nubes al mediodía. También podría sugerir una analogía con las marcas de los huevos de pájaros, los pájaros del pensamiento, que surgen de esos huevos del alma, son de clases diferentes. Nos hace falta añadir, para la mayoría de mis lectores, que los colores de las almas y sus significados dados en nuestro texto concuerdan muy de cerca con el esquema de colores publicados en varias obras teosóficas modernas. En relación con estos colores y purificaciones de las almas, Plutarco nos da una información interesante sobre la filosofía y psicología de las doctrinas, de la metapsicosis, tal como se sostenía en su época cuando escribe. Las almas anteriores por debilidad de la razón y por inercia del espíritu contemplativo. Los principios son llevados por el elemento práctico al nacimiento, como hombres, mientras que estos últimos, carentes de un instrumento para su lujuria desenfrenada, anhelan unir los deseos al goce y reunirlos por medio de cualquier cuerpo. Porque fueron del cuerpo, para tales almas solo hay una sombra imperfecta, un sueño de placer sin cumplimiento. Los elementos contemplativos y prácticos del alma pueden compararse últimamente con las cualidades o modos, gunas, de la naturaleza de los filósofos indios. Caracterizan respectivamente como pura, tilka, cuyo color simbólico es blanco, y apasionada, jasa, color rojo, aunque de hecho es muy diferente y difícil encontrar equivalente en nuestro idioma para los significados de las raíces de estos términos sánscritos. Según Poclo, lo contemplativo teórico y lo práctico son las tendencias superiores e inferiores del principal racional, logos. El término teórico no tiene nada que ver con el significado moderno de la palabra, sino que se deriva de teoría, que significa vista directa, conocimiento, ojo a ojo. Gnosis. Macabrio nos dice además que el primero está regido por Saturno y el segundo por Júpiter, según la mitología, o mejor dicho, la teología de los griegos. Cronos, Saturno, era el padre de Zeus, Júpiter. En este caso, Zeus puede considerarse el poder creador del logos. Porfirio, en su introducción a la filosofía de Plotino, nos dice que la vida contemplativa o teórica tiene 3 grados de virtudes. La más alta, de las cuales es la ideal o paradigmática, perteneciente únicamente a la mente espiritual, sin forma. Estos son los poderes uránicos, latentes en el hombre. Urano es el padre de Cronos. Trasciende al resto de los poderes del alma, así como el tipo o paradigma trasciende la imagen, pues la mente espiritual contacta a la vez con todas las esencias. ¿Cuáles son los tipos de cosas inferiores? La clase más intrantable de almas están concentradas en la naturaleza animal. Están dominadas por ese modo, gunda, que los filósofos indios llaman oscuro, masa color negro. Y la descripción de sus tendencias más características están corroborada por muchos videntes hoy en día. Cuando este modo está en ascenso, entonces, solo entonces se dice, es posible la regresión a la naturaleza animal. Tal alma se alía con la irracional, la teoría de la reencarnación en animales. Se trata, en cierta extensión, en mis volúmenes sobre Hermes 3 veces grande. Y solo es necesario aquí, para salvaguardar la visión fisiológica del asunto,
Cito a Proclo. Pero la verdadera razón afirma que, aunque el alma humana puede ser degradada a los brutos, es solo a los brutos, a los que poseen la vida adecuada para tal propósito, mientras que el alma degrada es, por así decirlo, un vínculo en esta vida, no el cuerpo, y ligada a ella por simpatía. Nuestra historia nos introduce, a continuación, a un cambio de escena, una visión del descenso de al Génesis, el vórtice que lleva a las almas hasta el nacimiento físico. No puedo precisar el significado de las cuevas Banquias. Un comentarista nos cuenta que Anaxos, en el Parnaso y otros lugares habían cuevas dedicadas a Baco, es decir, a la alegría y a la jubilidad, y que las bocas de estas cuevas estaban, por supuesto, adornadas con todo el verdor y la floración que las hacían encantadoras y atractivas. Puede que así, pero me inclino más a pensar que Plutarco, quien era un dionisiaco iniciado, compara la visión con el escenario escénico de los ritos mistericus. Sea como fuere, otros han descrito algo muy similar sobre este misterio, y el de la cuenca posteriormente, como la siguiente imagen de lo que el escritor lo llama el mercado de las almas. Y puede dar testimonio de ello. Miró hacia abajo y vio un remolino que giraba y se movía incesantemente ante él, cuyo borde estaba teñido como con tintes. Sobre su cabeza colgaba un imponente cáliz boca abajo, de cuyos bordes brotaba una medida como de miel. Y le pareció al hombre que gota a gota caía en el remolino del estanque y se depositaba a un largo del borde. El hombre vio las delgadas y pálidas formas de llamas reunidas en el borde del estanque. Tras ellas se deslizaba extrañas nieblas y sombras pálidas, informes, pero con formas potenciales. Formas de ondas, de olas, de las extrañas nubes que se extienden por el cielo al atardecer, de todas las cosas sobrenaturales, pero que imitan la tierra. A las sombras informes también se deslizaron hasta el borde del estanque. Al llegar al borde, donde saltaban las aguas teñidas, la llama y la sombra se fundieron y se fundieron en una sola. Y permaneciendo un momento plenamente formado al borde. Y el hombre vio a través de cada alma, mientras permanecía en su tortuosa cortina de niebla. Detrás, más allá, a través de los colores de la vestidura, desde el cáliz color miel y las olas teñidas, hasta las sombras que rodeaban las llamas blancas. El hombre vio el pasado y el futuro unidos en el presente. La vida individual manifestada desde lo que se llama su principio hasta que los hombres llaman el fin. De modo que, para él, por un momento, como para cada alma, todos los corazones se abrieron y ningún secreto se le ocultó. Y vio este conocimiento ardiendo en la llama de cada uno. Entonces las llamas de las sombras giraron alrededor del estanque como una danza mística, y su sonido, al flotar, era como la música de un hechizo.
Tonos más profundos se extendían desde el borde del estanque hasta los límites de las sombras. Y las gotas de miel del cáliz caían sobre ellas, cada vez más espesas. Las sombras tomaron forma y color ante el hombre. De pie por un instante, hombres como él, y sin embargo distintos, porque permanecieron como los hombres pueden permanecer en el día del juicio final. Víctima y sacerdote, juez y pecador, uno y el mismo. Cada uno mismo, pero cada uno solo parte del resto, juzgando la tierra en sí mismo y a sí mismo en la tierra. Entonces los colores se empezaron, cada matiz perdieron su conmovedora individualidad, fundiéndose en cada uno, a medida que los colores se difuminaban. Las formas se volvían más densas, a medida que la densidad aumentaba cada sombra antes. Basta, disminuía, acercándose a su centro, hasta que el hombre le pareció que solo veía un enjambre de abejas dando vueltas alrededor de los bordes de un gigantesco estanque de miel. El borde teñido parecía esparcir flores, grandes capullos de pétalos, ámbar, naranja, escarlata y zafiro, que se extendían de un borde a otro del agua arremolinada. Había el sabor y el aroma de la miel en el aire. Pero volvamos al texto de nuestra visión. Si este misterio es el camino hacia abajo, también es el camino ascendente. Era el camino por el cual Dionisio ascendió a los dioses. Aquí de nuevo creo que Plutarco se refería a un misterio mito en el que fue iniciado. Generalmente se puede decir que se refiere a los misterios mayores, los de la regeneración y el camino ascendente, mientras que los misterios menores, los de la generación, pertenecen al camino descendente. El joven Baco y el Yaco de los misterios, tras su propia ascensión, llevó a su madre a los dioses. La asignación se dice que Semeel, al darla a luz a Baco, hijo de Zeus, el poder creador del Logos, murió y posteriormente su hijo la devolvió a la vida entre los dioses, bajo un nombre diferente. Místicamente se dice que el alma muere al nacer en este plano. El niño, así nació, puede, a su vez, si se regenera verdaderamente, convertirse en el salvador de su madre, resucitarla a la vida espiritual entre los inmortales. La tradición gnóstica cristiana. Esto se manifiesta extensamente en el mito de Sofía o mito de la sabiduría. Cristo rescata y resucita a la Sofía, o alma caída y muerta. Hablando de esto, Mortice, que también se llama Creater, cuenco mezclador o cuenca o microbio, escribe. Platón habla de esto en el Fedón y dice que el alma es arrastrada de vuelta al cuerpo, precipitada por una nueva embriaguez, deseando probar un nuevo trago del desordenamiento de la materia, por lo que se ve agobiada y vuelta a la tierra. El cráter astral de Dionisio es un símbolo de este misterio, y esto es lo que los antiguos llamaban el río del LT. He tratado estos asuntos extensamente en los volúmenes ya mencionados. Sin embargo, es necesario recordar que todos estos términos mistéricos pueden interpretarse
en diversos sentidos. Aquí he intentado sugerir solo siguientes, el significado que parece más adecuado al texto. El río de LT, o lugar del olvido, separa todos los estados y planos. Feliz quien pueda recordarlo y cruzarlo con seguridad, cuando y donde quiera que lo encuentre. La escena cambia de nuevo, y la visión del camino ascendente del vidente, el mismo misterio de antes, pero desde otra perspectiva. Pues si existe una llanura del olvido, también existe una llanura de la verdad, de la cual la escena que veamos es un reflejo. Porque Plutarco, en otro lugar, hablando del gran triángulo del universo, escribe: el área del triángulo es el hogar común de todo, y se llama la llanura de la verdad, en el que los logi, las ideas y los paradigmas de todas las cosas que han sido y que serán y hacen inmutables. Y estado el acón, o la eternidad, alrededor de ellos. El tiempo fluye hacia el mundo como un arroyo. Y la vista y la contemplación de estas cosas es posible para las almas de los hombres solo una vez cada 10.000 años. Se han vivido una vida virtuosa. Es decir, creo, siguiendo la tradición de los pitagóricos. 10 por 10 por 10 por 10. La completud o perfección, 10. De todas las posibilidades del cuadrado, 4. De la materia, en contraste con el triángulo, 3. Del espíritu. Plutarco continúa. Creo que hablaba de lo que sabía o lo que había enseñado. Y la más alta de nuestras iniciaciones de aquí abajo es solo el sueño de esa verdadera visión o iniciación. Y los discursos, pronunciando en los misterios, ha sido cuidadosamente ideas para despertar la memoria de las cosas sublimes de arriba, o de lo contrario, no servirá de nada. Pero volvemos a nuestro texto y al reflejo lunar de esta eterna tierra azul. La afirmación de que Orfeo había avanzado hasta aquí únicamente debe, creo, interpretarse como una indicación de celosía de oficio. Plutarco era sumo sacerdote de Apolo de Elfos, y sin duda tenía un motivo de discordia que plantear, ya sea con sus contemporáneos orficos o con la tradición orfica, que quizás había menospreciado al oráculo de Elfos. Sea como fuere, se dice que este cráter es el oráculo de Selín, la luna, es decir, pertenecía a todos los sueños y visiones sublunares, una mezcla de lo simple y verdadero con lo complejo y falaz. Más allá de esto, Arideus no podía ver, pues a partir de entonces comenzó el verdadero mundo de la luz, cuyos activos se describen maravillosamente en la tradición gnóstica. Arideus, aún estando atado al cuerpo, y aún no se había purificado ni liberado de la ilusión del mundo, como lo llamaban los místicos de Hermes. La luz del sol espiritual fluía desde el triponde supremo, o triángulo de la llanura de la verdad, a través del seno de Tamis. Se dice que Tamis era hijo de Urano y Gea, del cielo y la tierra,
la pareja cósmica, primogenia o Sisigia. Temis representa el orden, la verdad y la equidad. La tradición de los delfios afirmaba que su oráculo fue poseído primero por Gea, luego por Temis, a quien la antigüedad consideraba una divinidad profética muy antigua, y finalmente por Apolo. El Parsano era su monte sagrado. Todo este simbolismo, por lo tanto, concuerda con muchas otras tradiciones místicas, según las cuales se debe ascender al monte de la contemplación antes de poder ver el amanecer. Pero esto aún no era para Aridea. No podía ver, solo oía la voz de la Sibila. La leyenda suponía que el llamado rostro de la luna era el de la Sibila, que contemplaba la tierra y cantaba su destino y el de sus habitantes mientras giraba a su alrededor. Las profecías que debemos, supongo, tomar como nosotros los de los sibilinas judías. Es decir, después del evento, la famosa erupción del Vesubio tuvo lugar en el año 79 de la Era Común. Y se dice que este evento fue predicho en los libros sibilinos romanos. Dicarchei fue una de las ciudades destruidas, posteriormente llamada Puteli, la actual Pusili. Como Vespasiano murió de enfermedad y no fue asesinado como tantos emperadores, también en el año 79 de la Era Común, tal vez tengamos aquí una indicación de una fecha final de nuestra historia, o de la escritura del Tratado de Plutarco, si eso tiene alguna importancia. La escena cambia luego a una visión espantosa del infierno, donde se nota que su terror privado al vidente de la presencia de su guía gentil y familiar, y lo sumergió de todos los horrores de la galería de pinturas videntes infernales. La idea de ser volteado de adentro hacia afuera. En el estado posterior, se compara gráficamente con los pólipos marinos o escalopendras, un pez al que los antiguos atribuían la capacidad de expulsar ocasionalmente sus intestinos. Al ser atrapado con un anzuelo, es decir, que expulsada sus extrañas, se quitaba el anzuelo y las volvía a recoger. Una excelente novela filológica que, sin embargo, no parece haber llegado hasta los bestiarios no medievales. Cuando se usa para el alma, sugiere que lo interior se convierta en lo exterior y lo exterior en lo interior, es decir, en la vida terrenal. Las melodías de la pasión cambian constantemente, mientras que la forma externa permanece inalterada. Mientras que en este estado de idea anímica, las movilidades dominadas en la pasión son más constantes y las formas externas cambian constantemente. En otras palabras, se puede decir que las pasiones se adjetivan, ya que inmediatamente se manifiestan y se revisan de formas apropiadas. A continuación llegamos a los lagos de los infiernos. Con tres de ellos, la raíz de la tradición en la que se sitúa nuestra visión. Los lagos y los procesos alquímicos sugieren que el trasfondo de toda la imagen tuvo su origen en Egipto. La escena parece representar simbólicamente la preparación de las almas degeneradas antes de ser transportadas a la vida animal. Desde la perspectiva de la psicología mística, esto se refiere a la configuración de la naturaleza pasional, o aquella que el hombre comparte con el animal. Y podría decirse que está conectada con tipos de mente que pueden clasificarse por paralelismos con los típicos de animales, cuyos señores son los animales sagrados. La alusión a Nerón es, por supuesto, actual y nuevamente proporcionada una indicación de fecha.
Es difícil determinar qué significa víbora de Píndaro o víbora de Pinderica. Lo más natural es suponer que tenemos aquí referencias a alguna famosa comparación de la gran poeta al que la oda que le contenía ahora se ha perdido. Se refiere, por supuesto, a la culpabilidad de Nerón por matricidio, mientras que la criatura que croa es una alusión humorística a la vanidad del emperador y a su aparición en el teatro como cantante. Sin embargo, no es cierto que Nerón liberara a Grecia, solo liberó a la provincia de Acaya de impuestos. No puedo adivinar quién es la mujer de sombra, figura y tamaño, a menos que sea Memoria, la contraparte del escriba de los dioses. Los pintores encáusticos, como se les llamaba, quemaban los colores con una varilla o estilete caliente. Arideo regresa a su cuerpo a través de un vórtice, del mismo modo que salió, a modo de burbuja. En conclusión, sugeriría que la historia de las experiencias de Arideos es un subtergio literario para describir parte de la instrucción en ciertos misterios o la visión en forma de cuento popular. Se consideraba una descripción tan verdadera de lo que se pensaba que era la naturaleza del mundo invisible y las condiciones del alma después de la muerte, que requieren pocas alteraciones para que fuera útil para su propósito. Es interesante también notar que uno de los personajes de la visión de de Platón se llama Aridiaeus, mientras que en Plutarco el personaje principal se llama Arideus. La transposición de una sola letra es tan leve que hace que los nombres sean prácticamente idénticos, y el tema es tan similar que uno se inclina a pensar que debe haber alguna conexión entre estas dos famosas visiones. Además, se dice que Arideus era originario de Soli, en Cilicia, al igual que se dice que era Panfilio. Las tradiciones de ambas historias parecen entonces provenir de Asia Menor, y su origen podía estar oculto en el sincretismo de esa tierra, donde Occidente y Oriente se encontraban para siempre. Nuestra historia, por tanto, parecía tener como objetivo dar al lector una idea de la impresión que causó en la mente de alguien a quien Plutarco quería que consideramos un no iniciado. La visión del Hades o del mundo invisible hasta el lunar. Soparter de Ampaea también nos cuenta la historia de un joven que vio los misterios en un sueño y tuvo que ser iniciado después. Se nos dice que Arideus regresó a su cuerpo antes de someterse a un proceso que le permitía recordar mejor los detalles. Por lo tanto, lo que recordaba es confuso, revestido del lenguaje y los símbolos de los recitales mitológicos que conocía. Si Arideus hubiera sido realmente iniciado, probablemente no se le habría presentado como alguien que quería de guía, y lo habría recordado todo con claridad, sin el velo de las imágenes reflejadas por las formas físicas, ni de la escenografía creada por los recitales de la religión popular, ni del dramaturgo, escenario de los ritos misterios formales. Fin. Hemos leído juntos La visión de Arideus. Autor Plutarco de Queronea. Este audiolibro te es traído por Kev del Six Production. Gracias por llegar hasta aquí. Y seguimos con las obras gnósticas que el mundo merece conocer.
y que la magia de los libros jamás se pierda. Y recuerda, para llegar al reino de Dios, primero búscate a ti mismo, y cuando te encuentres, encontrarás el reino de Dios.